Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ha llegado el momento de presentar Clínica del Alma con el doctor Noé Castillo. Qué bueno es estar aquí con ustedes una vez más en Clínica del Alma. Le damos la bienvenida y nos sentimos pero muy contentos que ustedes cada vez que este programa pueda verlo, le agradecemos porque eso nos anima. Y ver en YouTube cuántas visitas tenemos, cuánta gente lo ha visto. Y si puede poner algún comentario ahí cuando pueda, le agradecemos porque eso nos ayuda, nos fortalece, nos bendice al saber que usted lo está viendo y que nos puede también ayudar en algún consejo o en alguna palabra que tal vez no entendió y usted poder decir ahí como para usted que cualquier país que nos estén viendo o lo estén oyendo, nos digan, pues es que no entendí esta palabrita, ¿qué quiso decir? Pues yo creo que es de mucha importancia que usted lo pueda poner para hacer la aclaración y poder así estar todos de acuerdo porque sabe que nosotros somos guatemaltecos y cuando por alguna cosa nuestra cultura o a veces decimos cosas diferentes a las otras o cuando alguien dice algo que a nosotros nos sorprende como que nos está insultando, pero esto nos ayuda. Qué bueno que cada miércoles que sale este programa usted nos está viendo o el día que usted lo ve, porque lo ven otro día ya que está en YouTube. Los bendecimos de una manera pero muy especial. Qué bueno es, la semana pasada estuvimos viendo y alguien me estaba comentando casi al salir del programa, me estaba comentando cómo es que le sorprendió de ver de la muchacha que ahí sí que Naamán, la esposa de Naamán la tenía ahí, como decimos, ¿no? Como sirvienta, estaba al servicio, estaba para ayudarle en los quehaceres. Y cómo es de que esta muchacha le aconseja para que Naamán, que era un hombre valeroso, que era un hombre muy fuerte, que era un hombre que había ganado muchas batallas, pero, como dice la escritura, ese pero era leproso, o sea que tenía alguna deficiencia que era leproso. En Israel, cuando alguien tenía lepra, era muy apartado, era sacado del pueblo, pero porque era bajo la ley. Ellos no estaban bajo la ley ahí donde están los sirios, y entonces, quiera o no, podían estar ahí entre el ejército. Pero qué bueno, ver que aprendimos cómo es que Dios nos ayuda a sacar de que cuando está una persona trabajando, y eso fue lo que quiero aclarar ahorita, no aclarar, sino me ayudó mucho más a entenderlo, porque me gusta cuando me explican también, y me dice, ¿cómo es que uno siendo trabajador en algún lugar puede aconsejar a alguien? Sí, uno puede. Esta muchacha no le limitó de ser solamente una empleada, y no una empleada, estaba captiva ahí, entonces no le limitó la posición, no le limitó su circunstancia en poderle aconsejar, en poderle decir, y se animó a decirle a la esposa, o sea, a la mujer de Naamán, y decirle, mira, si vas con el profeta, él lo sanaría. Entonces, y le dio resultado, porque cuando regresa sano. Entonces, ya en la Biblia no nos habla más de la muchacha, si la ascendieron, vamos a decir, la bendijeron, ¿no? Pero ya ella quedó satisfecha porque al ver a su señor o al esposo de su señora a la que le servía, ve sano. Creo que para ella una satisfacción de saber que el profeta, pues aunque él no bajó a orar, pero dio lo que nosotros entendemos el día de hoy, una directriz, fue y se metió 7 veces en el río Jordán y en la 7ª salió pues sano y regresa contento y ver, creo que fue un gran testimonio para aquel lugar, porque cómo es de que meterse en un río solamente las 7 veces
ya queda sano. Eso es solamente el poder de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque había una muchacha temerosa de Dios, una muchacha que desde pequeño le habían inculcado, le habían enseñado el temor de Dios y aún la fe en Dios, de que Dios, para él no hay nada imposible. Por eso, aunque usted sea trabajador, donde usted esté trabajando, usted puede hablar mucho del Señor, puede contar también su testimonio, o puede decir, fíjese que en nuestra congregación está pasando esto y esto. Ahí nos enseña un gran evangelismo. O sea, una muchacha, llamémosle en este sentido, cómo evangelizó a la señora para que la señora le hablara al esposo y el esposo fuera y recibiera sanidad. Es muy, muy importante. Mire cómo el Señor nos trae en este sentido con esta muchacha, y aún así los demás podemos ver a través de la palabra, los que estuvimos viendo al respecto, no solamente, digamos así, sino aún de Jefté, cómo es también cómo venimos y cuando hacemos un pacto. Qué tremendo eso, porque a veces hacemos pacto. Y le digo yo se los he explicado, que cuando con mi hijo Jacmoni y mi esposa tuvimos un accidente en México, que prácticamente ya se declaraba muerto. Aún los doctores nos dijeron que en un rato iba a morir. En un momento ya no había que hacerle nada, como quien dice, ya es gastar de balde por él, era de balde, ya no, que en ese ratito hubiera querido agarrar al doctor y darle saber qué, como decimos en Guatemala, somatarle, pegarle, porque uno quiere que le salven a su hijo, que hagan hasta lo último para que lo puedan salvar. Porque vino la enfermera y le dijo, mire doctor, ¿por qué no hacemos tal cosa? Dijo, ¿para qué? Si él ya va a morir, ya está desahuciado. Ahí es donde yo me recuerdo, y les he contado este testimonio, donde me recuerdo que fue muy duro, pero vengo yo y le hablo a mi esposa y le digo, mira, mija, ¿por qué no hacemos una cosa? Entreguémoselo al Señor. Fíjese que era duro, porque así como cuando uno ora por una persona y en el momento quiere uno que al orar, vas a hacer un paralítico que se levante, que un ciego mire al de declarar la palabra, o un cojo, digamos, venga a usted y ¿cómo se llama? Lo tenga ahí. Va a orar usted por el cojo. O póngale, uno está con un malestar y van a orar por uno. Pues uno quisiera que en este momentito ya se quitara, como cuando toma una pastilla. Ya quiere uno que en los segundos ni bien ha entrado la pastilla y ya esté, o le ha puesto la inyección, y ya quisiera uno que el dolor se fuera para siempre, o el malestar. Entonces, esto mismo iba a pasar también con mi hijo. Al nosotros decir y pedirle al Señor que Él hiciera la obra, o sea, que se lo llevara, era que en ese rato también iba a morir. Le explico, mi esposa no quiso orar en el momento. Al otro rato vengo yo y le vuelvo a hablar, porque ni modo yo iba a ver, mi esposa creo que estaba, no sé si en cama, estaba toda dolorida, estaba dañada en la cara. Mi hijo había tenido un coágulo pues en el cerebro, se había golpeado. Y entonces mi hermano se había quebrado el brazo, el pómulo y la pierna. Bueno, fue un accidente fuerte que nos hizo voltear el carro. Y entonces así viene y le hablo la segunda vez. Y ella no me dijo nada, hasta que le hablé la tercera vez. En la tercera vez entonces ya nos juntamos donde estaba nuestro hijo y le hablamos al Señor. Y le hicimos, por eso le digo, mire, Jefté, qué enseñanza tremenda. Viene y le digo yo así al Señor cuando oramos, le agradecí por el tiempo, tenía 3 años, acaba de cumplir sus 3 años. Acaba de cumplir sus 3 años creo, o iba a cumplir los 3 años, algo por ahí, pero 3 o 4 años, bueno. Viene y que si 4 años era, porque entonces ya mi esposa casi venía embarazada del segundo, de Masbani. Viene y que si cuando de repente entonces nosotros oramos y le decimos al Señor, gracias por este tiempo que nos has dado a nuestro hijo. Si este es el día o estas son las horas que él ya tiene que partir contigo, pues te agradecemos. No queremos que él siga sufriendo. Ahora, si tú no lo dejas sano. Y aún ahí fue cuando le dije, entonces será siervo tuyo. Entonces, ahí fue donde yo hice un pacto. Y yo lo hice a solas también. Le dije, Señor, si tú dejas a mi hijo, él te va a servir. Yo se lo hice ver. Y así fue. Regresa, lo llevan para Guatemala. Después llego yo porque me dejaron preso ahí en México. Luego cuando llego yo a Guatemala, no lo dejaban ver. 15 días y no lo dejaban ver porque una reacción fuerte podía ser afectada. Entonces, al 15 días, él se recupera y hasta el día de hoy. Estuvimos orando en él, llevándole a la palabra y gracias a Dios ahora ya tiene
casi 15 años, 16 años de estar pastoreando una iglesia muy bonita aquí en, ¿cómo se llama?, en New Jersey. Ahora, cuando ya él decidió y oramos por él y le dijimos que iba a ser pastor, se le habló y él dijo que sí. O sea, me recordé de la palabra, yo no quise impedir. A veces uno ya a esta fecha quisiera uno que siguiera estudiando para que saliera de doctor, que saliera de abogado o saliera ingeniero. Uno quisiera vamos a hacer un estudioso, un técnico o ¿cómo podríamos? Un doctor que fuera, es decir, que fuera de la familia. Pero como que a veces tenemos que el pastorado no es tan correcto, no es una profesión buena o cuánto. Para mí es lo mejor que hay, más que el estudio, más que lo demás. No estoy denigrando a nadie, sino al contrario, pues gracias a Dios por los doctores, gracias a Dios por los abogados, gracias a Dios por cada una de estas personas, porque si no, no, ¿qué hiciéramos? Voy a poner un doctor, ¿qué hiciéramos si todos estuviéramos enfermos y no hay doctores, si no hay abogados, si no hay ingenieros? Todo eso se necesita, pero cuando él decidió, oramos por él y todavía, como yo repito siempre y les he dicho, oré y le dije que él iba a ser mejor pastor que yo y si llegaba a ser apóstol, iba a ser mejor apóstol que yo. Ahora, es un pacto que hice con el Señor y lo cumplí. Entonces viene también Jefté y también hace lo mismo, aunque le dijo, ya no podría ser más. Y lo maravilloso de la hija fue que no le dijo, papá, pero ¿para qué hiciste ese pacto? Papá, ¿por qué no me consultaste? Papá, ¿por qué no, cómo se llama, vistes en mí? Entonces todo eso es lo que tenemos que ver. Entonces una de las cosas es que nosotros tenemos que ver eso. Y entonces tenemos que ver, cómo se llama, que una de las cosas importantes es ver que ella no renegó, ella no se fue en contra, sino dijo, si eso prometiste, si eso decidiste y Dios ha dado libertad, hagámoslo. No hay otra cosa sino hagámoslo. En ningún momento. Por eso le digo, qué preciosa la palabra del Señor, cómo nos enseña cuando hay niños, cuando hay muchachos maduros. Y así vimos también con Samuel, vimos cómo iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Y luego también vimos a Juan que iba creciendo y en espíritu también, y se fortalecía en el espíritu. Una de las cosas que le tenemos que enseñar a nuestros hijos es eso. Está bien crecer humanamente, es bien crecer físicamente, pero fortalecerse en el Señor, que es lo más importante, porque eso no tan fácilmente lo va a debilitar. Un desengaño, vamos a poner un joven, va a tener su novia, una muchacha tiene su novio, se pelean, eso no lo va a botar. ¿Cuántas señoritas, cuántos jóvenes se van de la congregación por motivo de que, de que tal vez se separan? Porque no se llegan a casarse o pasa algo así. Le voy a poner un ejemplo para que vea. Antes de mi esposa yo tenía una novia y era de la misma iglesia allá en Guatemala. Pero por alguna cosa que no me gustó que ella hizo varias veces, tuve que dejarla. Luego después fue cuando entonces el Señor permitió que nos hiciéramos novios ahora con la que es mi esposa. Pero ella me dijo que si yo la dejaba, me dijo esta muchacha, me dijo que si yo la dejaba, que ella se iba a ir al mundo y que se iba a ir a casar por lo católico. Le dije, ya no tengo nada que ver. Le dije yo eso, sino eres tú la que dispones de tu vida. Solo vea, y sí se casó por lo católico. O sea, un desengaño, vamos a poner, que en este sentido ella fue la culpable. Y entonces ese desengaño, ¿qué pasó? Que la hizo ir otra vez al mundo, al catolicismo de donde había salido, a la idolatría. Entonces, esto es porque no se había fortalecido en el Señor. Se dejó llevar solo por los rudimentos, por la vida, siguió lo mismo. Y entonces prácticamente eso le afectó. Y hay muchas también jóvenes que hoy en día, jóvenes y no solamente jóvenes, gente adulta, que porque si pasa algo dentro del matrimonio, voy a poner si hay un adulterio, lo primero que hacen es irse al mundo. ¿Por qué? Es porque no se han fortalecido. En cambio, vimos a Juan, crecía físicamente, crecía en estatura, pero crecía, o sea, se fortalecía en el Espíritu, o sea, en el Señor. Nos tenemos que fortalecer siempre en el Señor. Muy bien. Ahora, entonces vamos ahí a Lucas capítulo 2. En el libro de Lucas capítulo 2, versículo 49. Y vamos a ver al Señor Jesús. Muy bien.
Dice aquí en el versículo 49, entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ellos habían ido al templo, José y María, le habían enseñado, porque cada año ellos iban pues al templo. No que Cristo Jesús llegó hasta esta fecha, sino ellos cada año iban al templo y regresaban. Pero ponele a la edad de 12 años, él vino y se quedó. Entonces después le dicen, pero ¿por qué nos hiciste esto? Sabiendo que te estábamos buscando y por qué te quedaste. Entonces le dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Ahora, posiblemente usted dirá, descuido de los padres. Posiblemente tal vez podemos decir, porque dice que tardaron 3 días en regresar, no lo encontraron. Entonces son descuidos que a veces pasa y que deben de tener mucho cuidado con nuestros hijos. Y veo a muchos que se descuidan en los almacenes, en restaurantes, en todo eso, se descuidan. Y gracias a Dios tal vez en otros países no ha pasado, pero aquí en Estados Unidos ha pasado de que a veces cuando han ido los niños al baño solo, a veces los han hasta violado, han abusado de ellos, o a las niñas. No hace mucho acaba de salir uno de que a una niña creo que la madre la dejó que fuera ahí jugando y luego después no la encontraba, estaba llamándola, que si la fueron a encontrar ya le habían cortado el pelo y la estaban cambiando para sacarla como otra persona, otra niña. Entonces, por un descuido, pero dejemos ahorita el descuido de José y María. Lo que yo quiero entender es cómo Jesucristo sabía que en los negocios del Padre, o sea, de Dios, tenía que estar, porque iba creciendo en el temor a Dios. Y es ahí donde tenemos que enseñarle a la gente a que tenga ese temor a Dios. Pero les voy a ver, usted dice, ni modo, porque era Jesús, pues ni modo, tenía que estar bien delante de Dios. Vamos a dejar a Jesús. Vayamos allá a 2 Timoteo, el libro de 2 Timoteo. Usted va a ver ahí en el capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Fíjese bien que están hablando precisamente de Timoteo, ¿ya? Entonces viene ahora aquí en el versículo 5 que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué tremendo. Vamos a decir generación tras generación tras generación. La abuela buscando a Dios, temor a Dios, sirviéndole a Dios. La madre Eunice también sirviéndole al Señor, buscando de Dios, estando en el Señor. Ahora era también en Timoteo, por eso dice la fe no fingida, o sea, no engañosa, no una fe que aparenta, porque muchas veces eso nos pasa a nosotros. Creemos tener fe y a veces creemos que tenemos fe porque, voy a poner un ejemplo, estoy enfermo. Y alguien me pregunta qué está. No, pues tengo fe que el Señor me va a sanar. Pasa un mes y nada. Sí, pero tengo fe que el Señor me va a sanar. Voy a poner, tengo deuda. No, yo sé que el Señor me va a ayudar a sacar las deudas. Ok, y no pasa. Una fe a veces fingida, engañosa. No estoy diciendo que no hay que decir eso. Si yo creo que verdaderamente el Señor me va a sanar, es cuando tengo que decir, tengo fe que Dios me va a sanar porque Él es mi sanador. No estoy diciendo que aunque yo no crea, el Señor deja de ser sanador. El Señor es sanador. Aunque no me sane a mí, Él es sanador. La vez pasada se lo dije cuando murió mi mamá. Estoy predicando que el Señor resucita a los muertos y ha resucitado y los puede resucitar. No resucitó a mi mamá. De todas maneras, Dios es un Dios que puede resucitar a los muertos. Entonces, no estoy diciendo solo por condición, solo porque salvara a mi mamá o la resucitara, sino Dios puede resucitar y ha resucitado y tenemos testimonio de gente que ha resucitado después de haber muerto. Muy bien, entonces tenemos aquí que no tenía una fe fingida. Timoteo no era de esos cristianos fingiendo, mintiendo, aparentando. Miren cómo es que tanto la abuela como la madre habían infundido en él la entrega total. Y es aquí donde yo tengo que ver, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo se estaba recordando y estaba viendo que este muchacho era un muchacho que tenía mucha fe, pero no era una fe fingida.
No era una fe así mentirosa, no era una fe en la cual decía, oh, este cree decir que está bien y no está bien. No, tenía una fe no fingida y por eso dice que todavía viene, dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. O sea, en la abuela ya había estado esa fe no fingida, o sea, metida en el Señor. Eso es lo que está hablando de la fe no fingida. Metida segura que nada y nada la botaba. Y luego dice, y en tu madre Eunice. O sea, la abuela era una mujer constante, una mujer que nada la detenía, una mujer que tal vez venían problemas, situaciones difíciles y nada la detenía. Igual la madre también. Ahora le dice también en ti. Pongo el ejemplo de la casa, la que fue sembrada fundada en la roca y la otra que fue fundada, que fue hecha en la arena. Las dos casas estaban hechas y póngale la misma altura, el mismo material y todo eso. Lo único que una fue construida en la roca y la otra fue construida en la arena. Fíjese bien, entonces ahora vino el mismo viento, vimos la misma tempestad, vinieron los ríos, dice que dieron con ímpetu. Todo eso viene y pasó a las dos casas. La casa que estaba puesta en la arena fue la que cayó porque no había cimiento, no había base segura. Entonces ahí es donde vino y cae. Mientras la casa que estaba en roca no tan fácilmente se cayó. Le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué vemos edificios muy grandes en Manhattan? Dice que hay mucha roca. ¿Por qué, digamos así, voy a poner un ejemplo, en Guatemala no vemos edificios, digamos, de 20, 30 o 100 pisos? Porque el lugar es de mucho temblor, tiembla mucho, entonces tienen pena de que el edificio muy alto pueda caerse, o a veces los vientos. Entonces hay lugares donde no se puede hacer construcciones así tan fuertes, sino tiene que haber alguna base como es la roca. Ahora, eso está hablando de la fe no fingida de Timoteo. O sea, no era una fe que hoy estoy en el Señor y mañana no estoy en el Señor. Mire hasta dónde es llevar a los muchachos que hemos traído, cómo llevar a la congregación, que estén en los servicios, que estén metidos en la congregación, que sirvan al Señor, no solo por servir, sino que se afirmen en la fe, no tan fácilmente van a ser dominados por el enemigo. No cualquier tentación va a venir, los va a destruir, los va a sacar de la congregación. Aún no solo los jóvenes, gente adulta está saliéndose de la congregación por X razón, por motivos tan pequeños que a veces no me saludaron, o porque no me hablaron, o porque hablaron mal de mí, o porque dijeron, en nuestra congregación pasa, en muchas congregaciones están pasando. Entonces cuando de repente uno dice, estaba en una congregación grande, no, es que ahí no me ponían ni atención. O sea, están queriendo solo atención, no están buscando al dueño de la congregación, o sea, al Señor. No están buscando el señorío de Dios. En cambio, en esta abuela, Loida, había no una fe fingida, sino una fe correcta. En madre Eunice también. Y se la transmitieron a Timoteo porque Pablo estaba dando testimonio de la fe no fingida, no fe engañosa, no fe así de que yo solo estoy diciendo que soy cristiano y soy cristiano y a la hora de la hora no soy cristiano. Entonces, eso es lo que tenemos que infundir en nuestros hijos. Vayamos siempre aquí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Ahí siempre nos está diciendo. Fíjese bien, nos está hablando siempre también de quién. Cuando habla del carácter, nos está hablando todo eso. Viene aquí, dice que desde la niñez, versículo 5, que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Repito otra vez. Vamos aquí a este versículo en este momento. Fíjate bien. Dice, y que desde la niñez has sabido, las sagradas, ¿qué dice? Escrituras, ¿correcto? Entonces estás diciendo que sabía las sagradas escrituras, ¿desde cuándo? Desde la niñez. Pregunto ahorita, ¿qué saben nuestros hijos del reino? ¿Qué saben los niños de las escrituras? Le voy a decir que dentro de Misión Cristiana del Calvario en el Bronx hay niños que saben. Hay niños que están estudiando y se saben, ¿cómo se llama? Los textos y no solamente el diseño correcto. Una niña de 10 años, hace como 15 días,
menos de 15 días, me dice, fíjese que yo me sé todo. Me sé los 4 pasos del nuevo nacimiento. Y bueno, tanto que me habló. Ella estaba bien enterada. Si uno a veces le pregunta a los niños, saben más los niños que los padres. Eso qué lindo, porque desde la niñez sabía las escrituras Timoteo. Uno de los que sabía, ¿por qué? Porque tanto la abuela como la madre se lo inculcaban, les enseñaban, lo metieron, le dieron la importancia, no por obligación, no por castigo, porque ya he corregido esas áreas. Me dice que yo he tenido que corregir algunas áreas de ciertos padres. A veces supe de un padre que ponía a orar a los niños por castigo. Otras las mandaba a leer la Biblia por castigo. Entonces, para mí la Biblia no es un castigo. La oración no debe ser un castigo. ¿Por qué va a ser un castigo la oración? Sino al contrario, la oración tiene que ser porque yo anhelo, deseo estar platicando con el Padre, con Dios. Eso es lo que le tengo que enseñar a los hijos. No le tengo que enseñar por castigo. No, usted tiene que orar porque tiene que orar. No. A veces nosotros nos ponían así, no tal vez por castigo nos ponían a orar, pero nos dormíamos. Aunque nos sonaban después porque no estábamos durmiendo. Le voy a poner un ejemplo. Los apóstoles no se le durmieron a Jesús. Sí, se le durmieron. Ya casi el día que lo porque cabal el día que lo iban a agarrar preso, ahí que se estaban durmiendo. Van a Jesús y le dice, ¿no han podido velar una hora? Se va a orar y otra vez, ¿no han podido velar una hora? Regresa y dice, bueno, ya levántense porque ya vienen los que me van a arrestar, me van a prender. Eso es, ahora, ¿por qué? Porque el cansancio puede dominar y muchas veces no podemos orar. Pero qué lindo es enseñarle a nuestros hijos la importancia de la oración, la importancia de saber las escrituras, porque dice, y que desde niño has sabido las sagradas escrituras, que desde niño él le dé la importancia necesaria a la palabra, a leerla. Porque también Dios me puede hablar en la oración, pero Dios también me habla por medio de su palabra. Porque si yo conozco la palabra, me hace libre. Si yo conozco las escrituras, me hace libre, me hace reconocer cómo estoy yo. ¿Cómo es que Pablo estaba dando testimonio de Timoteo que desde la niñez ya sabía las sagradas escrituras? Repito otra vez, dentro de Misión Cristiana del Calvario hay niños que se saben ya la visión. Se saben los mandatos, los estatutos, los saben completo. Le hemos preguntado textos y a veces cuando hemos ido a otras iglesias, hasta los padres de familia vienen y se sienten orgullosos. Mire, mi hijo me sabe esto y esto y esto. Los que menos sabemos son los adultos, les digo. ¿Ya? Todo eso es lo que pasa. Entonces, cuando uno, digamos, se aprende y le enseña la importancia de la lectura de la palabra, ellos también lo van a anhelar y a desear estar leyendo las escrituras. Muy bien. Entonces, queremos decir que es muy importante enseñarle a los hijos a leer la palabra. No a leerla como una historia. No a leerla solo porque quiero leer. Voy a poner otro ejemplo. Voy a decir de esta manera y perdone que lo diga así. Anteriormente en las congregaciones nos decían que había que leer versículos de la Escritura. Y lo peor es que nos hacían preguntas delante de la gente. A ver, fulano tal, ¿cuántos versículos? 1. Otro 10, otro tal, otro esto, el otro tanto. Muy bien. A veces tal vez uno tenía que decir más para que no sentirse uno bochornado, mal, visto mal, y decía, no, leí tanto, y tal vez ni leyó la Biblia. O sea, el bien, o sea, en la iglesia o en la escuela dominical que se decía antes, se quería para que, ¿cómo se llama? Que la gente, de los maestros, dándonos la importancia de leer la palabra, de leer las escrituras, pero en vez de nos hacían, ¿qué? Mentirosos, nos hacían mentirosos, porque en realidad lo que hacían era mentirnos, hacer mentirnos, porque, ¿cuántos evangelios? 5. ¿Y dónde están los 5 que se evangelicé? ¿Cuántos tratados repartió? A veces decíamos 10, 100. Y a veces hasta uno los tiraba al zafacón, a la basura. Por eso es el cuidado que uno debe tener en ese sentido. Porque lo que hay que hacer es enseñarle a la persona la importancia de la lectura. Porque aquí está testificando Pablo de esta criatura, de este joven, que desde su niñez
sabía las escrituras. Entonces, si las sabía era porque las estudiaba, las leía, se sabían los versículos, se sabía lo que estaba. Póngale, ahorita no estaba así como la Biblia, como la tenemos nosotros, eran pergaminos, eran rollos, pero de ahí se la sabía. Y entonces eso es muy, muy importante. Pablo se la sabía, Esteban se la sabía, les narra la historia de la ley, se la narraba re bien a cada una de las personas. Pero qué importante es que tú también hagas lo mismo. Qué importante, padre de familia, pero tú tienes que ser ejemplo para tus hijos. Ponele que tus hijos nunca te miran a agarrar la Biblia. Pasa a veces, de repente cuentan de un pastor, no sé si sea cierto que es, pero dice que llegó a una casa y cuando llega a la casa de la hermana, y de repente le dice, mi hermana, permítame su Biblia para leerle tal versículo. Y buscándola y buscándola y buscando, y cuando la encuentra, soplando, porque estaba llena de polvo. Nunca había abierto en tiempos la palabra, la Biblia. Y a veces queremos ya, voy a poner un ejemplo, queremos que cuando venga un problema, tener la fuerza necesaria para poder defendernos. Y no es así. La palabra nos enseña a cómo vencer. Hay textos. Nosotros le voy a poner un ejemplo. Le hemos dicho a los jóvenes, se les ha aconsejado a los jóvenes, lean un capítulo diario de Proverbios. Hay tanto consejo que le da para los hijos, para cómo comportarse con los padres, cómo le da a la juventud también y a la gente adulta que no hay que adulterar. Todo eso, entonces qué importante leerlo. Pero no solo leer Proverbios, toda la Biblia si fuera posible, y máxime el Nuevo Testamento que nos narra de la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos habla al respecto de ahí sí que de los hechos de los apóstoles, todo lo que hicieron los apóstoles, nos habla en las cartas paulinas cómo Pablo corregía a las iglesias, todos los problemas que estaban dentro de las iglesias, y Pablo las estaba corrigiendo a las iglesias. Y luego vemos hasta en el libro de Apocalipsis, cuando Dios le habla a Juan para que corrija a las iglesias, las haga recapacitar de su situación. Entonces, muy importante que veamos esto. Entonces, qué bien es saber las escrituras. Y por eso aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo de que aún que bueno, se sabía la escritura desde el inicio. Lo voy a llevar ahora a Génesis capítulo 41. Veamos aquí ahorita Génesis capítulo 41. Y vamos a ver de José en la Biblia. José, o sea, ahí en Génesis 41, versículo 38, ¿ya? Son unos versículos donde nos está hablando cuando este faraón tiene un sueño, ¿ya? Y entonces le hacen ver y le están diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y viene ahora, dice en el versículo 38, dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Ya? Porque ahí está hablando de lo que él soñó y de lo que estaba viendo del trigo, digamos así, de las vacas, todo eso, entonces todo lo que estaba pasando con él. Entonces le dice, vamos a poner un ejemplo, van a venir 7 años de abundancia, pero van a haber 7 años de escasez. Y le dice, mire, hace esto durante el tiempo de, ¿cómo se llama?, de abundancia. O sea, le dio una idea. Por eso es que si yo leo el versículo 37, dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Pero ¿cómo es que este sueño, escuche bien esto, cómo es que este hombre, este muchacho, porque era un joven, había sido despreciado, había sido rechazado por sus hermanos. Aún sus padres le dijeron, ¿cómo nos vamos a inclinar hacia ti? Y todo eso, eso no lo venció, porque él se había metido con Dios. Por eso, si Dios le daba hasta sueños, era un joven que tenía sueños de parte de Dios. Cuando se sueña de que todos los manojos de trigo se inclinaban hacia él, y por eso le dicen, ¿cómo nos vamos a inclinar hacia ti? O sea, Dios manifestándose en la vida de José. Como que Dios le estaba diciendo, aunque su padre lo tenía bien, pero vemos que los hermanos lo rechazaron, hasta desearon matarlo. Y hasta en este caso entonces lo vendieron. Fíjese bien,
un hermano yéndose lejos de toda su familia porque fue vendido como esclavo, después de gozar en la casa de su padre, después de disfrutar tanta cosa, que su padre lo tuviera en gran estima, de que hasta le hacía sus túnicas de colores, hasta le hacía tantas cosas tan hermosas, lo tenía bien. Ahora viene, ¿y qué es lo que sucede? Que en este caso los hermanos lo rechazan, los hermanos lo ponen y lo mandan como un esclavo. Fíjese, fue vendido como un esclavo, y así fue que llega a la casa de Potifar. Y viene ahora y luego llega a caer a la cárcel. Miren, entonces, y eso no lo desistió de tener revelación de Dios, porque dentro del, digamos, en la cárcel tiene también hasta cómo interpretar sueños. ¿Se recuerda que José interpreta sueños de tanto de un panadero y de un copero? Aún estando preso, buscando de Dios. ¿Qué haría usted ahorita en este momento si está pasando una situación difícil? En vez de pedirle a Dios, reniega. Mírense cómo es cuando hay uno que está bien metido delante del Señor. Qué lindo que sus hijos fueran de esa manera. ¿Por qué? Porque usted los hace que busquen de Dios. Usted permite que se metan cada día más y más en el Señor. Eso es lo más hermoso. Si usted permite de esa manera, va a ver que ellos lo van a lograr. Vemos en José pasando situaciones bien difíciles en la cárcel. ¿Cómo lo estaban tratando? Y fíjese que aún ahí, ¿qué dice? Lo ponen como jefe de, vamos, llamémoslo la cárcel, porque ¿cómo se llama? La cárcel está siendo bien tratada por José. Ya. Entonces, vemos personas que sí se puede, porque voy a decir, era para estar amargado, es para estar renegando. Mira, Señor, si yo no me he portado mal, ¿qué haría usted? Yo creo que usted le reclamaría a Dios. ¿Cuánta gente le ha reclamado a Dios? Yo he sabido de gente. Le ha reclamado a Dios, pero Señor, ¿por qué me está pasando esta situación? Y a veces decimos, ¿y por qué fulano y tal no les pasa eso? Mira cómo está la vida de él, y yo como justificándome que estoy bien, entonces le digo, mira, yo soy un santito, como estoy buscando de ti, voy al templo, ahí como dijo aquel publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo, doy esto, doy el otro, estoy bien delante de ti, ¿por qué me viene este problema? Entonces, pero este José no hizo eso. Fíjense bien, aún un hombre rechazado por sus hermanos. ¿Cuántos me han dicho es que yo fui rechazado? Por eso mi vida ha sido, permítame la expresión, que hice una desgracia. Me he ido a tirarme a las a la calle. Una vez uno me buscó y me dijo, no, yo vivo debajo de los puentes. Y le dije, ¿pero qué haces ahí? No, es que sí fui rechazado, que pasó esto, que pasó el otro, que me violaron, que abusaron, que todo eso. Le dije, si eso no es para ti, si eso que haya pasado es para madurar, es para que crezcas. Y le puse precisamente el ejemplo de José. José, mirá, le digo, José fue vendido por sus hermanos. Y luego ya el padre lo creía muerto. Luego después de eso viene por querer estar bien delante de Dios, porque tenía temor de Dios. Escucha bien esto. No quiso tener relaciones sexuales con la esposa de Potifar. Por esta. ¿Qué hubieras dicho tú? Mejor lo hubiera hecho. Si estoy en la cárcel, mejor lo hubiera hecho. Es más fácil eso, ¿eh? Que después pedir perdón a Dios. Pero por estar bien delante de Dios, escucha bien, estar bien delante de Dios, lo metieron a la cárcel. Pero ahí luego viene, estando ahí, por eso te digo, buscando de Dios ahí en la cárcel, interpreta 2 sueños que se cumplen. Uno que iba a ser ahorcado, que iba a ser cortado, pero el otro iba a estar ahí. Bueno, entonces a través del tiempo, cuando sueña el rey este sueño, valga la redundancia, viene y se recuerda a uno de ellos y dice, recuerdo que en la cárcel había uno y, ¿cómo se llama? Me interpretó el sueño, o sea, nos interpretó, y tal como fue, así pasó. ¿Sabe a cuántos, cómo se llama? Le estuvo revelando, pero esto nos aclara la situación de que el Señor estaba con él. Lo mandan a llamar. Y cuando lo mandan a llamar, el rey le di cuenta y le explica a él. Entonces le dice, ¿en quién va a ser mejor? ¿Quién va a ser mejor que este que tiene este sueño? Y si usted se fija en el versículo 46, estábamos viendo el 38, pero ahora aquí siempre capítulo 41, pero versículo 46 dice, y era José de 30 años
cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y dice, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Fue presentado entonces ante el rey, ¿ya? Entonces viene y él lo nombra, sabe que lo nombró, podemos decir casi el segundo después del rey. Ahora,